Saludos, estimados hermanos. Bienvenidos de nuevo a Descubriendo la Verdad con Amadina y su servidor Lamar. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este nuevo video. Les estamos muy agradecidos por aquellos que nos han dado sus likes y aquellas personas que también se han suscrito. Para nosotros eso es un incentivo y nos da ánimo para continuar haciendo estos videos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a seguir tratando, no con el fin de machacar, torturar o agredir. No. Vamos a hablar de la relación entre las religiones y los libros sagrados. No vamos a entrar en un dilema, en una controversia, en un debate acerca de si la religión es buena o es mala. Eso es de cada quien. A pesar de que nosotros a través de algunos videos hemos hecho algunas críticas a ciertas religiones, pero hay asuntos que desafortunadamente están errados y hay que hablar de ello. Pero también es cierto que todos los caminos, sean unos más claros que otros, llevan a un lugar, que es al Padre. Cada quien escoge el camino que desee, con sus pormayores, sus pormenores. Y ahí están las diferentes alternativas para cada persona. Pero no se puede negar la historia que ha tenido las diferentes religiones, las semejanzas que han tenido las diferentes religiones y lo particular de los famosos libros sagrados, unos más que otros. Entonces la primera pregunta que surge, Amadina, es la siguiente: ¿cuál fue el primer libro sagrado? Bueno, el primer libro sagrado que fue hecho de unos papiros se encontraron en el Mar Muerto. Uno está el Talmud, otro está la Torah, la otra es el Zohar y hay uno más que no me viene a la memoria en este momento. Entonces, la Torah, el Talmud, el Zohar. Y el de los musulmanes está en el Corán. El Corán. El Corán fue el primer libro sagrado que se hicieron de esos papiros. Que en realidad fue la verdadera historia de este mundo creado por el Padre Celestial, por los Elohimes. Estos libros nos han enseñado la verdadera, como decía un maestro, al cual tuve por 50 y pico de años. Sí se les podía llamar la palabra de Dios. Porque en aquel entonces pululaban en la tierra una cantidad de sabios que vinieron a enseñarnos todo lo verdadero de las enseñanzas de los profetas, enseñanzas de los sabios. Después de eso vinieron muchas escrituras de cuando la rebelión de Luterano, se dividieron las religiones, salió la muy llamada Iglesia Luterana, la muy llamada Iglesia Católica,
Después salió un grupo de Juan el Bautista, que también hay una iglesia, los bautistas. Después de eso vinieron los testigos de Jehová, y después de eso vinieron los adventistas, que los de aquí, los de allá. Muchas ramas, en las cuales cada uno cuenta su historia. Si ustedes están interesados en conocer la verdadera historia de la palabra del Padre, palabras que fueron captadas por maestros, captadas por seres divinos que en aquel entonces tenían contacto con los seres humanos. Esos son los libros que ustedes merecerían leer y conocer. Son libros muy profundos. Son libros que no se pueden nada más que leer sin meditarlos, sin tratar de asimilar palabra por palabra aquello que te dará sabiduría. Alguien dijo que la sabiduría era diferente a la inteligencia. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con él. Porque los seres humanos hemos bregado, hemos luchado, hemos ido a guerras. Se ha derramado mucha sangre por conocer la verdad, por conocer la sabiduría de nuestra historia. Nos enseña de dónde somos y hacia dónde vamos. Algunas religiones nos enseñan que partiendo de aquí, de la tierra, de esta tercera dimensión, vamos directo. Algunos irán al infierno, o el abismo, o el tánatos, o el inframundo. Todos los nombres habidos y por haber. Todos los nombres habidos y por haber le han dado. Para mí ha sido de mucha alegría y de mucha suerte haber podido estudiar esos libros. Haber estudiado Biblias de cada una de aquellas religiones en las cuales les he contado. Hasta inclusive los libros de los mormones con Levi. He leído todos y todos tienen sus mensajes. Pero yo me pregunto, ¿alguno de ustedes ha entendido lo que han leído? ¿Alguno de ustedes han captado la verdadera enseñanza o simplemente lo han leído por leer? Y es donde entramos al tema, Amadina, del problema de los libros sagrados, ¿cierto? O no de los libros como tal, más bien de las religiones y de los que creen en ella y de los que la practican y de los que están en esas instituciones, ¿cierto? Claro. Porque han sido libros
mal usados. Son muchos siglos de traducciones, son muchos siglos de interpretaciones. Cada cual lo interpreta a su forma y a su manera. Y la cosa no es así. La cosa no es interpretar a la forma de uno y a la manera de uno. Es saber captar el mensaje que esos santos varones dejaron en esos papiros. Esos papiros que fueron rescatados, ¿okay?, de la destrucción total de aquellos libros sagrados. Es que realmente uno a veces, Amadina, se pregunta, los seres de ese tiempo hacían, y lo digo literalmente, hacían lo que fuera por proteger esas escrituras. Y estaban dispuestos a dar la vida por... Yo no diría... ¿Qué era lo especial de eso, aquellos libros? ¿Por qué los pergaminos del Mar Muerto hicieron tanto esfuerzo por destruirlos? ¿Cierto? Primero porque ya sabemos, nosotros los metafísicos sabemos, que era porque había un conocimiento muy grande. Sí, en aquella época existía una lucha muy grande, porque habían varias creencias, religiones. Estaba la religión de los musulmanes, que en aquel entonces era completamente diferente a los musulmanes de ahora. No vamos a equivocarnos. Como toda religión, a través de los siglos, cuando es tocada por el hombre, se desgracia. Los musulmanes de aquella época eran, vamos a decir, pueblos. Pero también existía entonces la religión de los cristianos, que era protegida, la religión de los cristianos, por los templarios. Yo me pregunto, si tú estás tratando de proteger una religión o una creencia, o simplemente te dejaron las enseñanzas, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo tienes que cambiar las cosas como tal fueron? Si en el Talmud decía que la cosa era rosada, ¿por qué razón el mismo Talmud de esta religión dice que no era rosada, era negra? Entonces ya hay un cambio. Ya hay un cambio. Todavía existe, por ejemplo, los hebreos, los judíos, que tratan de llevar su religión lo más exacta posible. Pero ¿qué sucede ahora? Los musulmanes son vistos como asesinos. Los musulmanes se ven ahora como que son seres que no tienen sentimiento, que no tienen pudor, que no tienen honor para engrandecer la raza humana. Todo lo contrario. De los musulmanes de aquella época, los musulmanes de ahora, hay que pensarlo dos veces. Claro. Hay que pensarlo dos veces. Porque los musulmanes de ahora sí se han vuelto bélicos, se han vuelto un poco, ¿cómo decir? No, la palabra bélico lo dice todo.
radicales es la palabra. Sí, pero la religión, o sea, los libros de la Torah, el Zohar, son libros que tienen unas enseñanzas muy hermosas. Incluso el libro del esplendor. El libro del esplendor, ustedes le escuchen, lean ese libro y ustedes saquen conclusiones, ustedes saquen lo bueno que ustedes entendieron de ese libro a lo que a ustedes no les cuadra. Porque hay veces que uno se pone a leer un libro y entonces dice, oye, esto está muy bueno. Ah, pero ya esto que está aquí ya no me cuadra. Eso que no te cuadró, deséchalo. ¿Por qué motivo? Porque esos libros son copias de aquellos primeros libros. Y muchos libros han sido alterados, Muchos como los libros de Salomón. Sí, como el libro de Salomón. La historia de la iglesia o la religión cristiana de aquellos entonces en los cuales había tanta disputa y tanto problema con los musulmanes, Con los budistas. con los budistas, con los zoroastros, que también era otro tipo de enseñanza de aquellos tiempos. Y tú le preguntas a una gente, no, pero ¿tú conoces las enseñanzas de Zoroastro? No, se han perdido, pero eran muy buenas. Lo que pasa, Madina, es algo que hemos hecho análisis de la diferente religión y todas pasan lo mismo. Todas las religiones, incluyendo los seguidores de Krishna, si tú miras la estructura de una religión y de sus libros sagrados, todas empiezan con algo común. Dios creó el mundo. Todas las religiones. Todas las religiones, su Dios creó el mundo. Entonces, es donde uno hace, por eso decías, y muy bien que dijiste el ejemplo, muy bueno decir que hay una diferencia entre tener conocimiento, tener inteligencia y tener sabiduría. Claro. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo usas, no se te sirve de nada. No te sirve de Tú nada. te puedes tener conocimiento y ser muy inteligente, pero si no alcanzas la sabiduría, te quedas a mitad de camino. Te queda. Y la sabiduría se alcanza no haciendo necesariamente las críticas de las cosas, sino buscando también las cosas comunes. Y entre esas cosas comunes estamos hablando de ello. Todos los libros sagrados y todas las religiones hablan de lo mismo. Nuestro Dios creó el mundo. Todos nos llevan al camino del Padre Celestial. Nuestro Dios creó a la raza humana. ¿Sí? No solamente Él lo creó todo lo que hay, todo lo que es. Pero bueno, como siendo muy específicos de acá, ¿cierto? Y todos tienen un conjunto de principios que todos son comunes. El respeto a la vida, el honor, la justicia, la lealtad, la verdad, etcétera, etcétera. Todos son comunes de todas las religiones. No hay ninguno que diga que alguno de esos no existe, ¿cierto? Sí. Entonces, haciendo un análisis más allá de la inteligencia, ¿no sería ilógico decir lo siguiente? Bueno, si tu Dios creó el mundo y tu Dios creó a los humanos y tu Dios me creó a mí, ¿por qué te va a premiar a ti y me va a condenar a mí si es el mismo Dios que nos creó? Claro. No tiene sentido, no tiene lógica. ¿No es verdad? Sí. Tendríamos entonces que pensar, y con todo el respeto que ustedes se merecen, pero hay que decirlo, entonces tu Dios es un tonto. Porque un Dios que crea algo que va a castigar es un Dios tonto. Sí. Esto de las religiones es un tema muy controversial. Muy controversial porque cada cual piensa que sus creencias es la mejor y es la verdadera.
Y no, porque todas nos llevan a un mismo principio. Es que todas, como decimos, todas tienen sus Y principios. Dios creó a la tierra, todos. Los católicos lo dicen, los musulmanes lo dicen. Le dicen Alá, pero bueno, Alá para ellos es Dios. Significa Dios. ¿Qué significa Dios? ¿Verdad? Y una cosa antes de Amadina y antes de que siga. Y otra cosa común que tienen todas las religiones es que en todas las creencias ese Dios mandó un representante para guiar a la humanidad. En todas. Déjame cómo se llama. Mahoma, Buda. En el Krishna no recuerdo, aunque en el Krishna realmente es el mismo Krishna el que viene, ¿cierto? Y en todas las religiones es común eso, que hay un enviado, sea llamado un Mesías, sea llamado un profeta, sea llamado un mensajero, sea llamado como sea llamado, pero siempre hay esa representación. Ese es el enviado de Dios, ese es el enviado de Dios, ese es el enviado de Dios que vino aquí a instruir a la humanidad. Sí. Cuando los templarios empezaron a formar lo que ellos llamaban la Guerra Santa, Las famosas cruzadas. entre comillas. Cuando las cruzadas también empezaron con su guerra, que se batían la Santa Cruzada con los templarios y con los musulmanes y con otra religión que había entonces, que teodista, yo no me acuerdo bien ahora cómo se llamaba, pero eran otras creencias, pero todas iban a parar al mismo principio. Entonces yo me pregunto, yo hago mis meditaciones y yo me pregunto, ¿pero por qué? Si todos iban al mismo principio, ¿por qué razón las guerras? ¿Por qué razón los robos? ¿Por qué razón matar sin necesidad? Si tú eras cristiano, eso no fue lo que Jesús vino a enseñarnos. No. ¿Verdad? No conozco ninguna lección de maestro de esos que dijera, mataos los unos a los otros. No, ni la musulmana tampoco dice eso. Todo lo contrario. Siempre. Alá lo único que decía era que nos amáramos. Y Mahoma también enseña. Mahoma también Es que hay mismo. una cosa que se tergiversa a Madina y es importante decirlo. Todas las religiones tienen otra cosa en común y ahí me van llegando a una. Todas mandan, por decirlo así, un mandato, una solicitud de que se propaguen las enseñanzas en el mundo. Sí. Entonces, las personas de ese conglomerado siempre asociaban la palabra comunicar o la palabra esparcir, como quien dice, a los que no crean en nuestro Dios, hay que exterminarlos. O hay que instruirlos a las buenas o a las malas, como sea. No. Y eso ha sido común en todas las religiones. No. Y ahora yo les pregunto a ustedes. Ustedes tienen 2 o 3 hijos, ¿cierto? Uno se va para la religión católica porque la religión católica lo llamó y le gustó y creyó en ella. Pero sus otros hermanos, uno dice, no, a mí me gusta el budismo. Ahora yo soy el padre de esos niños. Yo los voy a mandar a que se maten unos a los otros porque no creen lo mismo. Gracias por ver nuestro video. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, te invitamos a dar like y suscribirte al canal. Y no olvides activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. También te sugerimos seguirnos a través de Twitter en la cuenta @amadina_lamar. Muchas gracias.